Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero. Siempre me ha gustado mucho el surrealismo. Salvador Dalí es uno de mis pintores favoritos y particularmente me gusta la persistencia de la memoria. Mi pintor favorito es Van Gogh y su obra que más me gusta se llama Los Lirios. Yo soy de Nogales, Sonora, no hay muchos edificios ahí, pero en este tiempo que he estado en la ciudad, que igual no ha sido mucho, me ha gustado el edificio, la Torre Vancomer. Yo soy originario de Zacatecas y el edificio, uno de los edificios que más me gusta es la Catedral Basílica de Zacatecas, ya que es uno de los máximos exponentes del barroco en México en lo que se refiere a su fachada. A mí los edificios no me gustan porque siento que no tienen ningún significado, pero me gusta el Monumento al Ángel por todo lo que tiene. En ellos están nuestros héroes patrios, por los cuales lucharon por tener nuestra independencia y que mucha gente no ha valorado todo lo que ellos llevaron, lo que hicieron para darnos la bendita libertad y que ahorita nos quieran tener el yugo puesto y no se vale, porque ellos ya pagaron el precio para que nosotros fuéramos libres y soberanos. Las ciudades son un reflejo simbólico de nuestro pensamiento, de nuestra idea del universo. Para los pueblos mesoamericanos, los dioses crearon el mundo en un orden que los seres humanos debían imitar en sus asentamientos. Igualmente, la pintura para estas culturas, sus colores y sus formas eran una representación del cosmos. Comencemos por escuchar cómo las ciudades de ayer y hoy reflejan nuestra cosmovisión. Todas las ideas sobre el cosmos se asentaron en las ciudades y en las comunidades precolombinas. El ordenamiento espacial, inclusive la manera como distribuyen las plazas, los edificios, las pirámides, los templos, ¿no? Las estelas, también sigue pautas cósmicas de organización calendárica y demás, que ellos van siguiendo, porque quieren mostrar que su ciudad es el centro del universo. En su manera de ver las cosas, pues había muchas ciudades mayas. Cada ciudad era la capital de un pequeño reino y pudo haber habido en un momento dado hasta 50 o 60 reinos distintos. Y todas las capitales eran centros del mundo. Todas al mismo tiempo eran centros del cosmos. Para ellos no era una contradicción, porque para ellos el centro del cosmos se podía proyectar en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64 puntos distintos o más. Había un centro del universo que era el Axis Mundi, por donde giraban de forma helicoidal todas las fuerzas sobrenaturales, del cielo a la tierra, del inframundo a la tierra, ¿no? Pero esto se podía proyectar en innumerables puntos. Entonces cada ciudad era el centro del universo. En la capital más antigua del pueblo olmeca se creó una gran meseta artificial que mide 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho y llega a una elevación de 65 metros sobre el nivel del mar. El diseño de la meseta influyó en el comportamiento de los habitantes de San Lorenzo.
En general, el estatus social y político de los habitantes disminuyó de acuerdo con la altura del terreno. El centro del sitio es la parte más alta, es la cima de la meseta y fue ocupada por la gente más importante, seguido por las terrazas, en donde vivían los nobles, y por último la periferia, en donde residía la gente común. La Gran Meseta es una réplica del mapa cósmico y fue un modelo general que regía la vida cotidiana y reforzaba los principios de diferenciación social y política. Modelaba, recreaba y aterrizaba el orden cósmico. Era un cosmograma en el cual la vida se ordenó, se organizó de acuerdo con la noción del cerro sagrado. En toda Mesoamérica, la arquitectura pública tiene tendencia a representar el cosmos, la visión que tenía la gente de su universo. Y en el occidente de México, lo mejor entendido es la arquitectura de los guachimontones. Son grupos circulares de generalmente 8 estructuras como plataformas, rodeando un espacio circular y abierto como una plaza. Y en el centro un altar o pirámide circular también. Entonces círculo después de círculo después de círculo. Y en muchos sentidos parecen muy diferentes de la arquitectura pública en otras partes de Mesoamérica. Pero en realidad hace la misma cosa, es que representa el cosmos. Vemos que hay, por ejemplo, hay el altar central. Encima tenemos unas maquetas de cerámica que muestran que había un poste de madera que extendía de este altar central hasta el cielo. Y de vez en cuando, no muy frecuente, pero de vez en cuando, hay tumbas de Tiro debajo de las plataformas a la orilla. Entonces tenemos los niveles del cosmos mesoamericano, con el cielo representado en el altar y el poste, este mundo donde vive la gente, el nivel de la plaza, y también hay representado el inframundo, con las tumbas abajo de la tierra, abajo de la arquitectura. En Palenque es muy interesante ver cómo funcionaron los espacios sagrados. El Templo de las Inscripciones es una pirámide de 9 niveles y es la sepultura del gobernante más importante del mundo maya y uno de los más importantes del mundo mesoamericano en general, que fue Kinich Hanab Pakal. Pakal construyó su propio monumento funerario, una pirámide de 9 niveles. Él la construyó. Primero se construyó la cámara funeraria. Se puso ahí el sarcófago y relieves que representaban a los antepasados de Pakal. O sea, es riquísimo simbólicamente todo lo que está labrado ahí. Y las escaleras descienden desde el piso de hasta arriba, desde el 9º. Entonces, fíjense la idea cosmológica que tiene este templo. Al gobernante Pakal lo deben haber subido a lo alto de la pirámide cuando murió. Él ya tenía preparado todo para su muerte. Lo deben haber subido al piso superior y en una ceremonia que debe haber sido bastante compleja, lo fueron bajando por la escalinata del templo. ¿Qué simbolizó esto? El descenso del espíritu de Pakal hacia el inframundo por la escalinata que conduce a ese lugar. La pirámide está representando el inframundo. Tiene 9 niveles y va a ir a dar el espíritu de Pakal al último de los niveles. Pues yo creo que las ciudades son la forma en la que la gran mayoría de los seres humanos nos hemos organizado, pero también me atrevería a decir que las ciudades son la forma en la que actualmente la sociedad global se organiza. E incluso habría que pensar en que quienes no viven en ciudades
dependen en un amplio grado de lo que sucede en las ciudades. Entonces, es el ambiente que hemos construido y de alguna manera lo que define la forma de evolución del ser humano. Peter Hall decía que todas las grandes eras del hombre, todas las eras doradas del hombre habían sido eras urbanas, ¿no? Entonces, esto no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno que viene desde mucho, mucho tiempo atrás. La orientación de las ciudades mesoamericanas tiene mucho que decirnos, ya que para sus habitantes las edificaciones están relacionadas con los dioses, los astros, los puntos cardinales, las estaciones del año y el calendario. No solo la arquitectura tiene que ver con el culto de los dioses, sino resulta que precisamente que nació hace 30 años, 40 años del estudio de la arqueoastronomía. Se sabía ya, pero se empezó el estudio sistemático de la orientación de pirámides y de edificios y de sitios enteros. Entonces, estas orientaciones en la arquitectura tienen que ver con la observación de los astros, pero sobre todo del sol y de diferentes fechas en el año. Y también se conectan con todos estos fenómenos religiosos y de los cultivos, pues de la cosmovisión precisamente, pero fueron totalmente planeados, o sea, los arquitectos planificaban la orientación de sitios enteros y de pirámides. Y hay una coincidencia entre las fechas en la que miran estos pirámides o edificios, fechas relevantes del ciclo anual, porque no es únicamente la astronomía de observar los cielos, sino lo plasmaron en la arquitectura. A lo largo y ancho de Mesoamérica encontramos muchísimos ejemplos de las orientaciones astronómicas en la arquitectura. Sabemos que algunas se referían a los extremos de la Luna sobre el horizonte, algunas a los extremos de Venus, pero la gran mayoría marcaban las salidas y puestas del Sol en ciertas fechas. Un ejemplo maravilloso es la Gran Pirámide de Cholula, que está orientada a la puesta del sol el día del solsticio de verano, y 6 meses después o antes está orientada al solsticio de invierno. Y no solo la pirámide, sino la traza urbana de la ciudad de Cholula. Incluso en los campos de cultivo, en los alrededores de la ciudad, podemos ver prácticamente todo el Valle de Puebla. Podemos ver que muchos campos de cultivo, sus linderos, todavía siguen más o menos estas direcciones solsticiales, ¿no? Ahora, otro ejemplo muy claro es Teotihuacán, donde tenemos una traza urbana ordenada ortogonalmente, es una cuadrícula. 2 ejes urbanos, uno norte-sur, que corresponde a la Avenida de los Muertos, y la perpendicular a esta dirección, que coincide con el eje de simetría de la Pirámide del Sol, una de las más grandes pirámides de Mesoamérica. Bueno, pues si uno se sube a la pirámide, mide y observa, pues sí, hay 2 veces en que al ponerse el sol se alinea la pirámide. Y 2 veces en la madrugada, en otras fechas, cuando se alinea a la salida del sol. Y esas fechas, pues no son ni solsticio, ni equinoccio, ni día de pausa cenital. ¿Qué es? Cualquier estructura en la ciudad es paralela o perpendicular a esas 2 líneas. ¿Por qué tanto esfuerzo y no orientarla a algo tan obvio y maravilloso como puede ser un solsticio? Que pues no daba la astronomía pura para explicar esto. Sin embargo, las fechas que sí señalan la orientación de la Gran Pirámide y de la ciudad son 29 de abril y 13 de agosto, fechas extrañas, astronómicamente hablando. Y en la mañana, 12 de febrero y 29 de octubre. ¿Qué hay detrás? Si uno no toma en cuenta el aspecto humano, el aspecto cultural de lo que está uno analizando como astrónomo, como arqueastrónomo, no puede uno llegar a una explicación o por lo menos a una propuesta. El movimiento del Sol a partir del 13 de agosto, ida al solsticio de invierno y regreso al 29 de abril, transcurre en 260 días. ¿Qué tenemos aquí? Una numerología no demasiado compleja y fácil de seguir, 52 antes, 52 después de un solsticio, y para cerrar el ciclo se necesitan 260 días. Y estos números
son de gran trascendencia en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque son parte de la estructura fundamental del calendario mesoamericano. ¿Por qué estas dos fechas fue tan importante? Porque días que hay entre estas dos fechas son de 260 días y 105 días. 260 días es un ciclo de calendario ritual muy importante en Mesoamérica. Fundamentalmente controla todos los movimientos naturales y sociales. Y 260 días es importante como la día que necesitan para nacer el bebé. Y también es la forma año solar, 365 días. Al principio, pues en los años 70 e inclusive 80, con esa visión con la que empezó la gastronomía en Mesoamérica, de pensar que determinados edificios o alineaciones de estelas o de monumentos se dirigían a puntos determinantes o importantes del cielo en relación con los astros. Pero con el paso del tiempo esto se ha ido modificando. Ya no es tanto eso, sino más bien las orientaciones hacia las salidas y puestas del sol en tal momento, que dividen el año en ciclos calendáricos, en periodos de 260 días, en periodos de 104 días, en trecenas, en veintenas. Entonces han evolucionado hacia una visión más cultural. Ya después de tantas investigaciones resulta obvio que las fechas marcadas por las orientaciones, por las salidas y puestas del sol, se agrupan en 4 épocas del año que corresponden a la época, por ejemplo, en febrero, cuando se preparan las milpas, se hace el barbecho, o abril y mayo, cuando empiezan las lluvias y es la época de siembra, en agosto, cuando aparecen los primeros elotes, o en octubre, noviembre, que es la época de cosecha y cuando termina la temporada de lluvias. Y entonces es evidente, y muchos datos, muchas supervivencias etnográficas nos lo están confirmando, que las orientaciones posibilitaban el uso de calendarios observacionales que servían para facilitar la programación de las labores agrícolas y de las ceremonias acompañantes. Y es ahí donde radica la importancia y cómo puede explicarse la importancia de las orientaciones y por ende también la apariencia de las trazas urbanas de muchas ciudades prehispánicas. Lo que yo insisto mucho, que en los templos, en los sedes de poder, también estaban los arquitectos y los sacerdotes y los arquitectos y los astrónomos. Entonces había toda una clase especializada que estudiaban esas materias para construir las pirámides y los sitios de acuerdo a ciertas orientaciones. Necesitan manejar conocimientos de astronomía y de geometría, de matemáticas. También eran unos maravillosos ingenieros. E inclusive se escogen lugares para fundar asentamientos de acuerdo a su latitud geográfica. Ahora, ¿cómo se diagnosticaba en la época prehispánica una latitud geográfica? Es a través de la observación del cenit. Cuando el sol llega al cenit, cuando está en una posición totalmente vertical en el cielo, entonces el sol pasa por el cenit y eso les interesaba mucho, y con eso se puede diagnosticar dónde se ubica un lugar, o sea, nos da la latitud geográfica en términos modernos. אחותיק, תמי אתה תוך אותיק, צ'ק ולמביל,
בסלדבותן. סתלג שלי חליל, תסמוקר בסחוך למלתיק, אי תחמן תחותיק, צ'דלת מנפל ג'ון לקו, ג'אשג'יהת. Son pocas las ciudades mesoamericanas que no cuentan con al menos una cancha para los juegos de pelota. Algunas de ellas incluso tienen varias. Junto con los observatorios, estos espacios destacan en las urbes por su gran importancia política y religiosa, pero también para el establecimiento del orden social. Eso de llamarles observatorios, pues sí, nos da una idea de que había una intencionalidad que tiene que ver con el cielo, pero no, yo creo que no era su función principal. La función principal era la religión y la política. Eran edificios con finalidades políticas y religiosas. El observatorio más interesante, en cierta manera el más sofisticado, es el de Xochicalco. Es un tubo subterráneo construido totalmente con cálculos controlados y donde el sol solo entra en ciertas fechas. Indica un periodo solo de fines de abril hasta mediados de agosto, que es un periodo muy significativo en términos calendáricos. Este tipo de tubos que tiene su antecedente en el mismo Teotihuacán, donde se proyecta la luz del sol en el piso de unas cuevas artificialmente ampliadas, y que luego en Xochicalco es totalmente construido ya, entonces totalmente a propósito. Hubo muchas formas de juego de pelota en Mesoamérica, muchos diseños de canchas, seguramente muchas reglas distintas. Sabemos a través de la arqueología y de los códices y de la iconografía que hubo variedades de juego que no sobrevivieron, que ni siquiera llegaron al siglo XVI. Había expresiones de esto con cancha o sin cancha. Por ejemplo, en Teotihuacán hay escenas de juego de pelota evidente, uno que se juega con una especie de raquetas, y también estos piedras que les llaman los marcadores de juego de pelota. Pero ¿dónde está la cancha? Conocemos las reglas del juego y el significado del juego en términos generales, digamos, grosso modo, pero no en sus detalles pequeños, no en sus detalles ínfimos. Ahí sí nos perdemos. Grosso modo, sí se sabe que eso representa la lucha de los opuestos complementarios. Un equipo de un lado puede representar el día, el otro la noche. Uno puede representar la estrella de la mañana, el otro la estrella de la tarde. Uno puede representar la muerte, el otro la vida. Los opuestos complementarios necesitan o requieren del otro para existir. La interacción entre el uno y el otro es lo que garantiza la existencia, ¿sí? Y eso es lo que es la pelota. No solamente es una analogía del movimiento de los astros, como se ha dicho, también es una analogía del movimiento en general del mundo que habitamos, donde están en interacción los opuestos complementarios. Hay otro aspecto relacionado con la forma de la cancha que sí tiene un significado mejor conocido, al menos entre los grupos mayas. Es muy común que el logograma o el jeroglifo para el juego de pelota tenga la forma de un abismo, o sea, unas escaleras que van hacia un abismo, hacia un patio hundido. Y ese socavón, esa oquedad profunda, es el axis mundi, es el lugar donde este mundo se comunica con el otro mundo. Los espacios que hay en las ciudades mesoamericanas y el uso que se les da no solamente reflejan la relación de sus habitantes con el cosmos, sino también están determinados por dinámicas culturales, jerarquías y estratos sociales. Los lugares públicos y sagrados han recibido gran atención, pero también encontramos viviendas que nos permiten imaginar cómo se organizaba la vida cotidiana en las ciudades y las diversas ceremonias y rituales. Los espacios sagrados tienen una delimitación que es muy clara. Y en el mundo mesoamericano así era. Y le voy a poner un ejemplo que a mí me resulta, yo le diría que hasta asombroso. El Templo Superior de los Jaguares de Chichén Itzá está en la extremo suroriente de la cancha de juego de pelota monumental de Chichén. Está arriba,
Pero las pinturas, lo más importante, no lo ve nadie. El gobernante se sentaba, usted ha visto seguramente los atlantitos estos que estaban todos pintados, que se les llama atlantes, están en el Museo de Antropología. Sostenían una lápida, seguramente allí se sentaba el gobernante, y era el centro. Sentado en su lápida, sostenida por los 15 atlantitos, acompañado por los 16 guerreros que están en las pilastras. Él estaba en un momento, quiero suponer, importante. Quiero suponer que estaba seguramente acompañado de danzas, acompañado de música, como están acompañados todos los momentos especiales en México todavía. Pero para entrar a la Cámara de las Pinturas, tenían acceso pues, un grupo reducidísimo. Además, si usted entra ahí sin luz, no ve nada. O sea, tenía que estar invitado, primero. Y segundo, pues con algo que le iluminara las pinturas. Más sagrado que eso, la cueva es sagrada. Esto es una evocación de la cueva. Los lugares sagrados en Mesoamérica además tienen, por lo general también, una connotación geomántica. No sé si la palabra es correcta. Cuevas, debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, en la Ciudadela. Está la más maravillosa cueva que ustedes se puedan imaginar. Es decir, en el centro exacto de la pirámide, debajo, hay todo un paisaje que yo diría es sobrenatural. Las prácticas rituales pueden ser públicas o privadas. Privadas yo digo, en el caso, por ejemplo, de un espacio tan cerrado, que hay muchos, hay muchos en Mesoamérica, son como el Sancta Sanctorum. Ahí solamente tiene acceso, pues, como en el Templo Mayor, por ejemplo, en la parte superior, donde estaba el adoratorio de Tlaloc y de Quetzalcóatl, pues solamente tenían acceso el sacerdote. No es completamente seguro si, de hecho, delimitaron espacios sagrados de espacios cotidianos o profanos. Hay que tener un concepto de profano, por ejemplo, para separarlo del concepto del sagrado. Por ejemplo, en nuestro caso, en el occidente de México, la arquitectura pública es muy abierta. Entonces es muy posible que no había una separación entre la sagrada y el profano. Para conocer mejor, tenemos que tener más excavaciones en casas, porque al momento tenemos varias excavaciones en la arquitectura pública, pero no tenemos muchas excavaciones en las casas. Es difícil decir que las casas, por ejemplo, no son sagrados, que son profanos, pero no sabemos. Si vemos la segregación urbana de la Ciudad de México y nos preguntamos qué quiere decir esto sobre la forma en la que nos organizamos en el espacio, creo que nos lleva a un primer planteamiento, ¿no? Que es que las ciudades en general han hecho más eficiente la forma en la que el ser humano se desarrolla. Y con todas las virtudes que las ciudades tienen, creo que la segregación lo que demuestra es que hay aún un trecho grande por recorrer para lograr que las ciudades generen también igualdad, ¿no? En principio las ciudades tendrían que generar igualdad, pero creo que la forma en la que las hemos organizado y la falta de planeación y la falta de inclusión han hecho que se generen ciudades segregadas en muchos aspectos, ¿no? No nada más socioeconómicos, sino también de acceso a bienes y servicios. Y simplemente creo que ahí tiene que ver con una cuestión de planeación, con cómo pensamos las ciudades al futuro, y que si bien es un problema grande de las ciudades, es un problema que sí es solucionable.
tenían temor de Dios. Hablemos ahora acerca de la pintura y del significado que tiene dentro del gran orden cósmico para sus creadores. Comenzaremos por los grandes murales rupestres, en los que el entorno geográfico se mezcla con los temas representados en un espectacular sistema pictórico. Se vivía el mito de la creación y permeaba todas las esferas de actividad. Permeaba la cocina, permeaba la medicina y desde luego pues, la arquitectura y las pinturas. Estas pinturas no podían estar en cualquier lado. No son como nosotros que colgamos los cuadros que nos gustan en la sala y sin importar la orientación. Esto tenía un orden cósmico y funcionaba de acuerdo al cosmos. Hablar del imaginario de los grandes murales de Baja California comprende hablar del complejo más importante de México, de arte rupestre y del continente americano. Para entender un poco el imaginario deberíamos de empezar hablando de lo que es el escenario donde se pudo desarrollar. Todas estas sierras tienen unos cañones muy profundos y el escenario es un escenario espectacular, yo diría fascinante y evidentemente el imaginario que uno pueda tener, simboliza, ritualiza todos estos enclaves y todas esas cavidades que pueden encontrar en el curso de esos cañones. Entonces, esos cañones pueden estar orientados de tal manera, en algunos casos, en que se haya aprovechado la orientación de la cueva para situar ciertos temas. Cuando uno llega a un lugar y se encuentra con un sacrificio humano, te das cuenta que por qué hicieron este tipo de pintura en ese lugar, ¿no? Que tiene ese lugar que no tenga otro lugar. No es lo mismo que una cueva interesante para ellos, sea pequeña o estrecha o sea una grieta, a que sea una gran cueva que tenga 20 metros de altura, 15 metros de altura. O sea, evidentemente ellos ritualizaron esos lugares en función de las características de esas cuevas. Tuvieran, por ejemplo, agua, no tuvieran agua. Si hay agua, evidentemente, es un tema que estará muy relacionado con la vida del futuro, o sea, con la muerte y el renacimiento. Existen varios testimonios materiales y documentales sobre la rica tradición pictórica de los pueblos amerindios, cuyos diferentes estilos se han vuelto marca de identidad. En la gran variedad de temas expresados, se muestra también la cosmovisión de sus creadores. El imaginario que ellos proyectan en sus obras es una parte de sus creencias, evidentemente. Te das cuenta que el imaginario se basa en cosas fundamentales que tenemos como necesidades la especie humana, ¿no? O sea, en el imaginario está la reproducción del grupo. Este es un tema fundamental para todos, que todos participamos del mismo tema, del mismo imaginario. Donde no estamos iguales, ¿no?, es en el tema de cómo se formó el mundo, cómo se formó la vida, cómo se crearon las personas, qué hacemos aquí, de dónde llegamos, quién es el Dios, quiénes son los dioses, quiénes son las figuras importantes, ¿no?, quiénes son los intermediarios con esas divinidades. Y todo ese tipo de preguntas se las hicieron evidentemente porque está planteado en muchas de las cuevas y de los paneles pintados que hay en Baja California. Cueva de la Serpiente, por ejemplo, es un mito de creación, en donde aparecen dos serpientes con cabezas de ciervo y colas de animal marino, que te da a entender que lo importante es esta asociación entre el mar y la tierra, pero el mar y la tierra porque además ellos tienen un inframundo marino, donde las tortugas son los caparazones de los espíritus, de las almas de los muertos, que regresan una vez el difunto muere, fallece, va a parar a una caparazón de tortuga. Entonces, todo ese tipo de temas están reflejados en Baja California. Esta simbiosis, estas asociaciones de asociar, por ejemplo, después la tierra con el cielo es un venado con un zopilote pintado junto o un venado con un pez encima, ¿no? O sea, todos esos tipos de asociaciones de los animales pintados te dan a entender todo ese tipo de temáticas, que son la mayoría de carácter del imaginario, que buscan la manera de solucionar esos planteamientos que nos hacemos todavía hoy en día muchos de nosotros, ¿no? O sea, no estamos tan lejos. En las obras de arte mesoamericanas
vemos presente pues sus creencias, pero también su vida en la corte, por ejemplo, en el caso de los mayas. Bonampak, sin ir más lejos, y ahí también está presente la cosmovisión. Es decir, en la bóveda de Bonampak, en el cuarto 2, está el cosmos, pero además Chan Muan está parado con su lanza encima del mejor escorzo, del más importante escorzo que tenemos en la pintura mural mesoamericana, con el prisionero que está tirado sobre las escaleras y él con su lanza paradito derechito. Él es el centro. El gobernante, aquí estoy, ¿no? Entonces, eso es una forma de la corte, sí, pero también es toda una creencia detrás de esas representaciones en la pintura. Y también lo tenemos en cerámica, y en el caso de la cerámica teotihuacana, lo que vemos también son los sacerdotes que traen el corazón en el cuchillo curvo, o que van en peregrinación a distintos lugares que son importantes para ellos, ¿no? Porque la cosmovisión abarca también eso. Cuando hacemos una revisión general del arcaico gran mural, nos damos cuenta que aparentemente son escasas las representaciones de carácter astronómico. No obstante, hay que observar que aparecen en pequeños detalles, en algunas cuevas, y sobre todo lo que es importante, que es la observación del curso solar a través del año, ver cómo incide en determinadas cuevas, ¿no? Esto es algo que es indicativo de que ellos pusieron ciertas figuras en determinados lugares relacionados con el curso solar. Tenemos que en Cova de la Serpiente, que es uno de los más interesantes desde mi punto de vista, vemos cómo la serpiente, una serpiente de 4 metros, rodeada de figuras humanas con cabeza de ciervo y cola de animal marino, está pintada dentro de lo que llamaríamos una grieta. No es bien una cueva, es una grieta en la pared. Entonces, un tema tan insólito y tan extraordinario en la Sierra de San Francisco, ¿cómo pudieron escoger ese lugar para representar un tema tan excepcional, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que el sol, al salir, empieza a reflejar en el cantil sobre el cual está, sobre la cueva, una forma ondulada, que esa luz ondulada de sol y sombra va bajando por el cantil, va bajando, va descendiendo, hasta quedar emparejada con la misma cueva, y al rato se coloca en el fondo del cañón y desaparece porque el sol atraviesa. Entonces, esa serpiente que viene del cielo en el fondo y va bajando hacia el fondo, es para mí el lugar, la representación de que ese panel se tiene que pintar en ese lugar. En otros lugares, como por ejemplo en Cova la Pintada, vemos cómo cuando sale el sol por la mañana, los primeros rayos del sol en determinadas épocas del año, el animal que recibe los rayos del sol es un venado pintado en color amarillo. Es el único ciervo pintado de color amarillo de Cueva Pintada, el único. Y es el único que recibe los rayos del sol cuando sale. Evidentemente hay una relación directa con él. La doctora Beatriz de la Fuente dijo que los pueblos prehispánicos se hallaban inmersos en un universo de color. Desde las humildes vasijas domésticas hasta los suntuosos edificios palaciegos y religiosos. Los colores de las pinturas, códices y otras representaciones gráficas han sido un elemento esencial para crear símbolos y otorgar significados a sus propias creaciones y al mundo en sí mismo. Para los artistas mesoamericanos, el color es también un mensaje. En muchas expresiones artísticas de la antigua Mesoamérica tenemos al color como un recurso a través de los cuales se van a transmitir mensajes. En el caso del arte mural, tenemos muchísimos ejemplos de los mensajes que transmiten el color. Hay un caso muy ilustrativo que es el del Templo Mayor de Tenochtitlan, en el que tenemos la aplicación de un par de colores, en particular en la parte inferior del templo, es decir, en el basamento, vamos a tener figuras serpentiformes, vamos a tener braseros que van a estar pintados con un par de colores para marcar la complementariedad característica del edificio. Del lado norte, del lado de Tlaloc, vamos a ver que en esas esculturas de serpientes, en esos braseros, va a dominar un azul verde, un azul turquesa, que viene del famoso pigmento azul maya, y del lado de Huitzilopochtli vamos a ver que predomina el amarillo. Aquí lo que tenemos en el Templo Mayor es que a través de la pintura del edificio
estamos haciendo referencia a la alternancia entre los opuestos complementarios necesaria para que perdure el universo, y el par de colores azul turquesa y amarillo están comunicando este mensaje junto con muchísimos elementos que son partes de esta gran integración artística que es el Templo Mayor. Y en el caso de los colores y de la sensibilidad al color en la cultura náhuatl, entonces vamos a observar que los nahuas tienen preferencias para ciertos aspectos del color. Les gusta mucho la acumulación de colores, que se dé la sensación de mucho color, aunque a veces eso sea con una paleta cromática relativamente reducida, pero hay una búsqueda de este efecto de exuberancia del color. En los contextos rituales, el color adquiere muchísimo significado debido a su materialidad, a su origen mineral, orgánico, puede ser vegetal o animal, pero también por su procedencia, de si viene de tierra caliente, de si viene de ciertos tipos de climas, de si se recoge cerca del mar. Es muy importante comprender que las sociedades mesoamericanas prehispánicas no conciben el color de manera abstracta. Esto se percibe en todas las expresiones artísticas de los antiguos mesoamericanos, pero también en el lenguaje, en la expresión verbal del color también se manifiesta este íntimo vínculo del color con los soportes materiales del color. Es decir, el color no existe de manera abstracta. Los puntos cardinales tenían colores. Y a mí una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida fue una vez que me regalaron en la Huasteca Potosina una blusa. Y cuando me la da la mujer, me dice, aquí están pintados los colores de los puntos cardinales, ¿no? O sea, este, oeste, que son los puntos importantes de todos los seres humanos. Entonces, le dije, ay, qué curioso, porque en el mundo precolombino eran 5 los rumbos cardinales. Y el centro era el más importante. Ahí estaba Huehueteotl, el dios del fuego, el dios del hogar, del inicio. Y entonces me dice, sí, nosotros también tenemos eso. Y entonces le dije, ¿y cómo? Pues es que cuando se la pone, ella es el centro, ¿no? Uno es el centro. Terminamos así este viaje por la arquitectura y la pintura y la forma en que se piensan como un reflejo del orden y la estructura del cosmos. En el siguiente programa exploraremos la relación del poder con lo sagrado, así como de las personas y los objetos que la encarnan aquí en la Tierra. Soy Carol Perelman y te espero en la próxima entrega de Nuestras Cosmovisiones. Pero antes, te pregunto, ¿a ti te interesa la política? ¿Por qué? A mí sí me interesa la política porque con la política podemos hacer progresar también a los pueblos, podemos también emitir opiniones y podemos sobre todo encontrar unas vías para el bien común, para el mejor vivir dentro de las sociedades. A mí me interesa bastante la política, creo que es importante estar informado no solo lo que ocurre en el país, sino lo que ocurre en el mundo. Y cómo, por ejemplo, cambios de presidentes, cambios de partidos pueden afectar las relaciones entre países. Si yo fuera gobernante, me gustaría, cambiar el tipo de sistema que está actualmente, que en este caso que haya más oportunidades de trabajo, tanto como para adolescentes y personas mayores.
Si yo fuera gobernante, primero que nada haría que el transporte público sea gratuito para estudiantes. ¿Por qué? Porque pues como yo soy estudiante, pues luego sí es mucho gasto, ¿no?, en el transporte. Cuando dices eres gobernante, muchos pensarían en ser millonario, ¿no? O no sé, pero en realidad lo importante de esto es cumplir con lo que dices, y en este caso yo pondría nuevas carreteras para poder viajar más rápido, pondría lugares para apoyo social y poder ayudar a las personas, tanto animales de la calle, principalmente no robarle a los ciudadanos. Amando a México, puedes tomar las decisiones correctas para tu país y para la gente que esperamos lo mejor de nuestros gobernantes. Es que, pues, ¿qué? Yo voy a cambiar un chingo de cosas.